Primer acto. Llega un alumno, un estudiante de una universidad privada en el norte del país, y llega a mi oficina con un montón de papeles, una torre así, con estudios, con modelos de negocio, con un montón de cosas, porque un día vio en las noticias y empezó a ver en redes sociales que en una zona, un polígono de pobreza, en esa misma comunidad, había un problema en la zona citrícola. Entonces a él se le ocurrió una excelente idea de poner algo ahí, una organización, y hizo un modelo de negocio y todo. Entonces empiezo a ver, sonaba muy bien. Y al momento que le pregunto simplemente, oye, pues, pero está muy padre todo esto que preparaste, ¿qué opina la gente de ahí? ¿Te has acercado? Y la respuesta que me sorprendió fue que jamás en su vida se había parado en ese lugar, nunca había hablado con nadie. Se me recordó muchísimo la película. Fue así como, sí, yo tengo la solución y todo va a ser, y pum, güey, ya va a quedar todo. Segundo acto. Llega una empresa con su departamento de responsabilidad social corporativa y empieza a poner plantas en diferentes zonas de otra ciudad industrial en el norte del país. Llega a una colonia muy conocida, muy emblemática, y como quiere ser parte de la comunidad y que la comunidad sea parte de lo que ellos están haciendo, ven un parque que de ahí es como la vida de esa colonia, y deciden tirar todo en el parque. Y como traen ideas bien innovadoras y son chavos, empiezan a poner un parque para las personas que puedan patinar y para que hagan clases de parkour y todo. Cuando están construyendo esto, se dan cuenta que 78% de los habitantes de esa colonia eran adultos mayores de 65 años. Entonces, y no nada más eso, sino que les encantaba su parque y les encantaba salir a caminar y les encantaba sentarse en sus bancas. Tercer acto. Llega un nuevo secretario de transporte público a una ciudad. Es una persona muy preparada, viene de las mejores universidades del mundo, viene con muchos estudios, con muchos respaldos, ha publicado en grandes cantidades, jamás en su vida ha estado en un puesto público. Y cuando le preguntan los reporteros que hay un caos en la movilidad de la ciudad, pues ¿qué piensa hacer? Y él dice, pues no, pues la verdad jamás me he subido a un transporte público, pero pues viendo lo que dice la gente en redes sociales, sé que pues aquí hace mucho calor, pues necesitan un aire acondicionado, con eso se soluciona toda la movilidad de la ciudad. Y ya solucionado. ¿Cómo se llamó la obra? Chan, chan, chan. Podría decir 1000 maneras como se podría llamar esta obra, pero como queremos que esta plática sea familiar, mejor ahí le dejamos, y voy a decir lo que sí no es, lo que como no se llama. Definitivamente no son modelos sociales y programas sociales funcionales. No sirven. Por cierto, ya me pasé por aquí. Hola, soy Aquino Eloa, no me había presentado. Soy comunicólogo y consultor de innovación social de hace más de 12 años. Diseño programas de responsabilidad social para grandes empresas. Ayudo a muchos gobiernos a diseñar programas y a ubicarlos un poquito mejor para que tengan mejor impacto, y a organizaciones a tener un modelo más sostenible. Me encantaría decir que estos 3 actos que acaban de pasar son un chiste, porque así parece, pero créanme que son muy reales y los vemos más a menudo de lo que me gustaría verlo. Es muy natural ver el mundo desde nuestra óptica personal. Nuestra visión del mundo al final se empieza a componer por la educación que tuvimos, por las personas que están alrededor y que frecuentamos cotidianamente, por lo que vemos, por lo que consumimos en redes sociales, por todo eso, y vamos formando un contexto personal. Y desde ese palco de nuestro contexto personal vemos el mundo y vemos unilateralmente pensando que absolutamente todo es así. Y pongo muchísimo énfasis en esa palabra contexto, que al final el contexto lo podemos entender como un conjunto de circunstancias que envuelven a una situación específica, pero de las cuales a lo mejor no podríamos entender perfectamente qué es lo que está pasando. Hace años, diseñando, cuando recién empezaba en este mundo del impacto social, me tocó diseñar un programa para una zona, un polígono muy violento en el sur del país.
Yo, según sabía todo lo que pasaba ahí, me leí todos los informes que había de todas partes, me leí estudios, vi mejores prácticas. Entonces, cuando llego, como este chavito del primer ejemplo, con toda mi mochila, con todas las cosas, según yo, con toda la solución de lo que iba a pasar, oh sorpresa, ahorita veo que no era tan sorpresa, me doy cuenta que la realidad sobrepasaba lo que cualquier informe y cualquier libro podría decir y podría reflejar. Era mucho más, yo no lo había enfrentado y no podía dimensionar lo que estaba pasando pues desde un libro. Ahí descubrí el diseño participativo, o que también se llama diseño cooperativo. Ese es poner todo el enfoque y enfocar a todas las personas que están alrededor de una problemática a buscar una solución en conjunto, en consenso. Es bien difícil, es tener tantas voces que están diciendo una sola cosa, todo el mundo quiere opinar y todo el mundo quiere decir, es complicado. Pero el secreto y la regla que nos ha funcionado ahí es tener las reglas bien claras desde el principio y un propósito compartido y consensuado desde el primer momento. Justo ahí, cuando empiezas a trabajar todo eso, te das cuenta que correlación no necesariamente implica causalidad. Empiezas a ver las circunstancias y todo el contexto que está alrededor con este diseño participativo. Me encanta que este concepto de diseño participativo cooperativo actualmente se está usando en diferentes áreas, no nada más en el impacto social, en el diseño software, en el diseño de marca, en el diseño de productos, hasta en el ámbito de salud se está usando para generar lugares y habitaciones más sensibles y más adecuadas para todos los pacientes. Entonces, cuando uno se empieza a clavar, a entender el contexto, a meterse un poquito más con lo que está pasando alrededor, uno se da cuenta con la realidad de frente y puedes ver que cuando un problema no tiene solución, pues a lo mejor ni siquiera es un problema, es una característica. Y lo empiezas a dimensionar de manera diferente y empiezas a trabajar de manera diferente. Ya nada más no piensas como el teórico, que es bien importante, sino también piensas como el práctico. Y un ejemplo bien claro es estos vecinos. Esta fue la colonia que les dije en el ejemplo. Me encantó porque actualmente los vecinos se empezaron, obviamente no les gustó lo que le pasó, se empezaron a conjuntar, se empezaron a hacer reuniones, empezaron a llamar a estos técnicos expertos porque sabían lo que estaban haciendo en la parte técnica, cosa que ellos no sabían, pero ellos sabían la parte vivencial, ellos vivían ahí, tenían toda los años del mundo, sabían lo que estaba pasando. Cuando unieron fuerzas, empezaron a gestionar políticas públicas y ahorita para mí, por ejemplo, desde mi experiencia es uno de los mejores ejemplos de lo que está pasando. O también tenemos a Fundación Terra de Artistas, por ejemplo, que es una organización de voluntariado profesional que trae gente de todo el mundo, de diferentes especialidades de diseño, de arquitectura, de comunicación, de mercadotecnia, y van a la comunidad, a diferentes comunidades del mundo, de Perú, en España, en México, y diseñan juntos, diagnostican juntos, gestionan juntos lo que tiene que pasar en ese entonces. Traen a la parte técnica que sabe arrastrar el lápiz y sabe lo que tiene que hacer, pero ¿quién mejor que conoce la comunidad y las problemáticas que están pasando ahí? Y es entonces cuando entendemos perfectamente y cuando empezamos a ver así todo lo que está pasando en contexto, todo lo que está pasando en las situaciones y empezamos a diseñar con todo esto, entendemos que sí es bien importante arrastrar el lápiz desde un escritorio porque necesitamos números, necesitamos métricas, necesitamos diagnósticos, necesitamos todo esto, pero también, sobre todo cuando estamos trabajando con personas, necesitamos remangarnos un poquito la camisa, ponernos unos zapatos cómodos y salir a la realidad, a lo cotidiano, a lo que está pasando ahí, ver cómo se mueven las dinámicas sociales de todo lo que estamos haciendo. Y es entonces cuando estamos ahí que esos números que salen en un reporte se convierten en Juan, se convierten en María, se convierten en Edmundo, se convierten en Alma. Les ponemos voz, les ponemos cara, les ponemos una personalidad, le ponemos una visión del mundo, le ponemos un propósito de vida, y es entonces, y solo entonces, cuando empezamos a diseñar entendiendo que nada es para la comunidad sin la comunidad. Muchas gracias.